Hola, ¿cómo están? Yo soy Gio, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vengo a hablarles de 3 cosas que yo hice para mejorar mi inglés y conseguir una mejor fluidez al momento de hablar, que estoy segura que te van a ayudar muchísimo si estás aprendiendo un nuevo idioma. Desde que llegué aquí a Australia, desde el primer día que pasé por el aeropuerto, que por cierto me pasó algo muy cómico que ya les contaré en otro video, no dejaba de preguntarme ¿cuándo voy a ser fluida en el inglés? Me lo preguntaba a cada rato. Cuando estaba en el supermercado. Yep, this is the almond milk. No, I mean almond milk. Ah, no okay. almond milk. Just follow. ¿Cuándo voy a ser fluida en el inglés? Cuando hablaba por teléfono con alguien. Sorry, I know this is the third time you repeated, but do you mean 17 or 70? O cuando me contaban un chiste o lo que yo creía que era un chiste y no lo entendía. And you know what? He said yes. That's so funny. No, I'm not kidding. Sorry, I didn't get it. ¿Cuándo voy a ser fluida en el inglés? Así que para que no te pase esto, hoy vengo a contarte 3 de las tantas cosas que hice para tener un inglés más fluido. Número 1. Cuando llegué aquí a Australia cometí el error de preguntarle a una persona cuánto tiempo me iba a tomar aprender inglés. Y ella me dijo que si no hablaba con nadie español, unos 3 meses, y si hablaba con alguien español, unos 6 meses. Ya por ahí dije, 3 meses imposible porque no voy a dejar de hablar con mi familia español, con mis amigos y con mi esposo que también es venezolano, hablo español. Así que dije, bueno, 6 meses está bien, tranquilita, 6 meses aprendo, muy bien, me parece perfecto. Pero al pasar los 6 meses me di cuenta que todavía mi inglés estaba chucuto. Debo confesar que me frustré muchísimo y al pasar las semanas me di cuenta de que la persona que me lo dijo llevaba casi 5 años aquí en Australia y todavía cometía bastantes errores. Así que dejé de compararme, dejé de pensar cuánto tiempo había tardado una persona u otra y decidí aceptar mi proceso y decir, mira, sabes que me va a tomar el tiempo que me tenga que tomar, no importa lo que digan los demás, va a ser el tiempo que tenga que ser, 1 año, 10 años, lo que sea, pero voy a ir a mi ritmo. Así que comencé a hacer lo que digo más o menos en mi segundo video. Si no lo has visto te voy a dejar el link en mi descripción y eso me ayudó muchísimo a seguir mejorando. ¿Por qué es tan importante no compararse cuando estás aprendiendo un idioma? Porque cuando tú tienes en la cabeza que ya han pasado 6 meses, 1 año, 2 años y todavía te cuesta, te va a generar muchísimo más inseguridad cuando estés hablando con los demás. Y esa inseguridad va a hacer que te tranques al momento de hablar, porque en vez de estar concentrado en la conversación, vas a estar concentrado en el juicio que te estás haciendo a ti mismo. En cambio, cuando estás hablando sin juzgarte y sin criticarte, las palabras van a salir mucho más fluidas porque no vas a tener miedo a equivocarte. Como los niños cuando están aprendiendo no empiezan a criticarse, oh, ya tengo 1 año y todavía no camino rápido. No, ellos respetan su proceso, ellos no se andan juzgando o criticando, eso es cosa de uno los adultos. Y nosotros no aprendimos nuestro idioma materno en solo 6 meses o en 1 año, nos costó muchísimos años para aprenderlo, para perfeccionarlo, para hablar correctamente. Y no estoy diciendo que nos tomemos el mismo tiempo que nos tomó nuestro idioma materno, sino que simplemente aprendamos como los niños, sin miedo a equivocarse, sin miedo a ser juzgados, repitiendo lo que escuchan y siempre practicando. Número 2. Una de las cosas que me ayudó muchísimo a mejorar la fluidez en el inglés fue entender qué tipo de aprendiz era. Hay 3 métodos principales de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Y entender qué tipo de aprendiz eres te va a ayudar muchísimo. Si tú eres una persona auditiva, lo que quiere decir que la mayor cantidad de información que retienes es aquella que recibes a través del oído. En este caso te recomiendo que te enfoques en podcasts, en documentales, en ir a charlas, en escuchar conferencias porque te va a ayudar muchísimo a seguir aprendiendo. Si tú eres una persona visual como yo, quiere decir que la mayoría de la información que retienes es porque la recibiste a través de la vista. Para nosotros es mucho más fácil recordar cosas que vemos, como fotos, como diagramas, cosas a través de la lectura y tenemos lo que llamamos memoria fotográfica. Y si tú eres una persona kinestésica, quiere decir que recuerdas muchísimo los movimientos y las cosas que viste que estuvieron asociadas con el movimiento. Así que te recomiendo que para ti vayas a museos o vayas a obras de teatro o a espectáculos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona 100% visual. Tú me puedes repetir una palabra en inglés 100 veces y si yo no la veo escrita, yo no la voy a recordar, me voy a sentir insegura porque tal vez tengo una idea, pero no sé exactamente cómo se pronuncia o cómo se escribe y me siento totalmente insegura. De hecho, a los meses de estar acá me pasó que podía leerme un libro de 800 páginas en inglés, pero veía una película sin subtítulos en inglés y no entendía nada.
y me frustraba muchísimo. Y si ponía una película con subtítulos en inglés, mi cerebro flojo, como hablaba en mi video anterior, se dedicaba simplemente a leer los subtítulos y no escuchaba porque para él es mucho más fácil retener la información que leer. Así que decidí enfocarme en la lectura, que es lo que me gusta y la manera que más retengo información, y me di cuenta que al pasar el tiempo, mientras más información retenía a través de la lectura, más iba entendiendo cuando escuchaba un video, un podcast, una charla, etc. Mi consejo en este caso es que le dediques 80% a tu tipo de aprendizaje, a esa manera que para ti es mucho más fácil retener la información, y una vez que ya te sientas seguro, que sientas que has aprendido muchísimo, empieza a explorar nuevos tipos de aprendizaje y verás cómo se te va a hacer muchísimo más fácil. Y número 3, repetir y nunca desistir. Una vez tuve una clase de inglés en Venezuela en donde el profesor nos hizo repetir como 500 veces la palabra vegetables, pero gracias a todas esas repeticiones a mí nunca se me olvidó cómo se pronunciaba. Creo que si no hubiese tenido esa clase de inglés probablemente hubiese llegado acá y hubiese pronunciado esa palabra algo así como vegetables. Así que a partir de ahí empecé a utilizar esa técnica para muchísimas palabras que para mí se me hacían complicadas recordarlas y pronunciarlas correctamente. Les doy un ejemplo. Una vez estaba hablando con una jefa que yo tenía aquí y teníamos una conversación súper fluida por más de 15 minutos, pero en un momento se me ocurrió cambiar el rumbo de la conversación y preguntarle cuál era el cronograma para la semana siguiente. La palabra correcta para ese caso sería schedule, pero yo no la sabía pronunciar y decía algo así como schedule. De hecho, trataba de evadir esa palabra porque no me sentía muy segura pronunciándola, pero en ese momento no tuve otra opción. Y cuando le pregunté sobre el schedule, le dije algo así como schedule, a lo que ella me respondió: ¡ah, sí! Strudel de manzana, me encanta el postre. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿En qué momento dejamos de hablar del cronograma y nos pusimos a hablar de postres? Y por más que le repetí schedule por más de 5 o 6 veces, ella nunca entendió lo que decía y ella seguía repitiendo strudel. Así que agarré y se la escribí en un papel, y cuando se la escribí en un papel me dice: ¡ah, schedule! Y yo dije, sí, eso. Después de esa experiencia llegué a mi casa, agarré un papel y empecé a hacer planas, y mientras escribía la palabra repetía schedule. Esa técnica me sirvió muchísimo, más nunca tuve problemas con esa palabra, y ahora cada vez que tengo problemas con una palabra la repito de esta manera y sé que me queda grabado en mi disco duro y más nunca se borra. Lo mismo me pasó con las vocales. La vocal A en inglés se dice A, la E se dice I y la I se dice I. Es toda una mezcolanza. Así que agarré planas y mientras escribía la letra A repetía así por una hoja completa, y después con la letra E repetía I, y después con la I repetía I. Esa fue la manera que encontré para mejorar mi pronunciación, y sobre todo cuando deletreaba algo como mi nombre, no quedarme como G, I, O, V, A, N. Así que te recomiendo que sigas estos consejos porque te aseguro que te va a ayudar a tener una conversación muchísimo más fluida. No importa qué tan bueno seas en gramática, si hay una sola palabra que no pronuncias bien, puede dañar toda la conversación y puede ser que para la otra persona sea incómodo hablar contigo. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerda nunca compararte, seguir tu proceso, darte el tiempo que necesitas. Número 2, buscar tu método de aprendizaje. Y número 3, repetir y repetir. Gracias por quedarte hasta el final. Muéstrale este mensaje a ese amigo que yo sé que tienes, que está aprendiendo a hablar un nuevo idioma. Sí, todos tenemos un amigo que está aprendiendo un nuevo idioma. Suscríbete para poder seguir conectados y poder seguir compartiendo nuestras experiencias. Y recuerda, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Un abrazo anglosajón para todos ustedes y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.